Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Hoy no sé cómo me va a salir este vídeo porque llevo ya grabados como 3 o 4 vídeos antes que este y ya tengo que ordenar mis ideas porque ya no sé hablar, ya estoy un poco espesa, así que no sé qué tal me va a salir. Quizás no debería haber dejado este para el último porque se trata de mi resumen de las lecturas que hice en el mes de junio, que ya voy tarde para enseñarlas. Sé que estamos ya a mediados de julio, no sé exactamente tampoco cuándo subir este vídeo, si lo subiré antes o después, pero bueno, creo que voy a tener que darle prioridad. Así es que vamos a empezar ya, porque si yo soy experta, como digo siempre, en hacerlo corto muy largo, además os traigo un resumen de bastantes libros porque el mes de junio, al contrario que lo que me está pasando en julio, fue un mes bastante productivo y leí 10 libros en total. Así es que vamos allá. El primer libro que leí, y fue porque después del mayo sci-fi y de lecturas un poco más duras y más intensas necesitaba algo ligero, pues fue A Sir Philip con amor de Julia Quinn. Cayó en nada, un par de días, y en este caso es el quinto libro de la saga de los Bridgerton, en la que nos centramos en Eloise. Eloise es una chica que ya se la considera casi que una solterona en la época, tiene 20 y tantos años muy largos, así es que eso, ella ya se considera que va a quedarse para vestir santos. Si habéis leído el libro anterior sabréis que pues su mejor amiga también iba a quedarse así, pero algo ocurre, ¿no? No quiero spoilear. Y entonces ella empieza a ver que, bueno, pues que a pesar de alegrarse por su amiga, siente que se va a quedar sola al final. A todo esto, ella empieza a entablar correspondencia con el marido de una prima lejana que falleció, pues en principio para darle el pésame, y luego empiezan a charlar y empiezan a establecer cierta amistad. Entonces, bueno, a través de estas cartas surge esta pequeña relación y vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro pues cómo se va desarrollando. Me ha gustado bastante. A lo largo de esta saga he estado viendo una evolución en cuanto a lo que me han interesado estas historias, y la primera, la segunda fue un poquito mejor y ya han ido todas como a mejor. Es cierto que este no ha superado al cuarto, el de Colin de momento sigue siendo mi favorito, pero este me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, y además la protagonista ya es más madura, así es que me cuesta menos entender sus motivaciones o su forma de pensar. Además, Eloise tiene las ideas claras, es una persona que sabe lo que tiene que hacer y me parece también muy divertida, pero además me parece una mujer de armas tomar, así es que me ha gustado muchísimo. Y la relación, aunque él tiene sus fantasmas del pasado, me ha parecido también bastante bonita y una evolución diferente, porque además pues la situación entre ellos dos, ella viene de un matrimonio anterior que no fue demasiado feliz y que además tenía hijos, con lo cual pues eso, es una situación diferente a las que hemos visto hasta ahora en la saga de los Bridgerton. El siguiente libro que leí, o en este caso escuché, fue La dependienta. Os dejo por aquí la portada porque este lo escuché en audiolibro en Audible, que tengo la suscripción que tenía por ser Amazon Prime durante 3 meses, así es que bueno, he tenido que aprovechar un poquito más y escuché este audiolibro en esta plataforma. Así es que nada, es un libro muy cortito, no sé cuántas páginas tiene en su formato físico, pero creo que era, no sé, 2 horas de audiolibro, una cosa así. A mí me ha gustado bastante, me ha impactado porque entiendo que haya gente que no empatice, primero porque es una lectura asiática y bueno, cuesta trabajo a veces por la forma de escribir que tienen y por lo que les cuesta mostrar un poco las emociones, ¿no? Pero es que a más nos encontramos con una protagonista bastante atípica, porque es una persona que tiene algún tipo de trastorno de espectro autista. Entonces entiendo que hay gente que no ha llegado a empatizar porque es que es muy difícil, y ese es el kit de la cuestión, y que además no les ha calado el mensaje. Y es que nos encontramos con una chica que ya tiene más de 30 años en la sociedad, pues eso, japonesa, y que sigue trabajando de dependiente en una tienda de comestibles de estas de 24 horas. Y claro, pues es algo fuera de lo común, porque la sociedad establece que tú tienes que estar, pues ese tipo de trabajos es, digamos, para mientras estás estudiando y tal, pero que conforme vas cumpliendo años, de ti se espera que te cases, que tengas un trabajo fijo, que tengas hijos. Básicamente lo mismo que se espera en todos lados de cualquier persona, ¿no? Que va madurando y va evolucionando. Entonces esta persona tiene el añadido de que tiene algún tipo de trastorno de espectro autista, que no es comprendida por su familia,
que no es comprendida por la sociedad, pero que ella es feliz haciendo lo que hace. Ella necesita esa cotidianidad, necesita esa misma rutina, necesita sentirse parte de ese algo porque es lo que ha aprendido a hacer y es como ha aprendido a vivir. Entonces le cuesta trabajo entender que los demás no sean capaces de ver que esa es su forma de vivir y no lo entienden. Entonces es curioso ver cómo todo está contado desde el punto de vista de ella y cómo te cuenta que imita las emociones de otras personas. Hay determinados episodios de la infancia de esta niña, bueno, de esta chica y de su juventud en los cuales actúa de una manera, vamos a decir, que es un poco fuera de lo normal, ¿no? Entonces, claro, desde el principio ya le están poniendo el punto encima de que ella es la rara, de que ella es la que no se comporta como debe. Así es que, bueno, vas viendo un poco eso, cómo va creciendo, cómo quiere imitar el comportamiento de otras personas y cómo hay cierto momento en el que se deja llevar por lo que se espera de ella, ¿no? Y en general de la sociedad, y cómo en ese momento se da cuenta de que siguiendo el rol que debe seguir no es feliz. Entonces, a mí me ha gustado mucho. Va muy de la mano de lo que pasa en Solanin. Y claro, el hecho de encontrarte, de buscar tu propio camino, de no tener que seguir las normas establecidas, para mí ese mensaje me cala. Entonces, a mí me ha gustado mucho y más cuando vemos que es un personaje totalmente diferente a lo que podemos esperar. El siguiente libro del que os voy a hablar también lo escuché en Audible porque, de nuevo, era una lectura muy cortita y se trata de Un amor de Sara Mesa. ¿Qué os voy a contar de este libro? A ver, en este caso sí que me costó bastante meterme en la historia. Bueno, trata de una mujer que, debido a determinadas circunstancias, se tiene que mudar a una localidad. Bueno, en este caso, a pesar de que la obra podría estar ambientada en un entorno muy bucólico, porque es un entorno apartado, mucha naturaleza, o un poco la calma, la tranquilidad, ella puede trabajar desde cualquier parte porque ella traduce obras, traduce libros y podría estar en cualquier sitio. Pero desde el mismo momento en el que llega a ese destino donde va a vivir, esa casa de alquiler, tú te das cuenta de lo desapacible, de cómo se ha mudado a un agujero prácticamente infernal, de cómo la gente es bastante desagradable también, cómo encuentra, o sea, la gente con la que se relaciona no es lo que se diría amigable. Esa trama me tuvo incómoda durante toda la obra. No cambió a lo largo del libro, tampoco entendí demasiado el mensaje final, no sé si simplemente era una obra que pretende incomodarte, porque ya digo, yo no llegué a sentirme cómoda, aunque bueno, al final pues eso, te vas enterando de las cosas y vas enterándote de la relación que tiene con cada uno y tal. Pero no sé, no fue una obra que me gustase. Sé que es un libro que ha gustado, que ha tenido defensores que dicen que es una obra maravillosa y gente que dice lo contrario, que es una obra que le ha dejado bastante fría. Y a mí me ha pasado esto, me ha dejado muy fría, no he llegado a sentirla, no he llegado a tener una lectura intensa y la protagonista principal tampoco me ha convencido. Así es que, bueno, es una lectura que ha pasado sin pena ni gloria por mi vida. El siguiente libro que leí fue Los hilos rojos de la fortuna, de Neon Yang, publicado por Duermevela. Y de este libro no os voy a comentar mucho porque tenéis una reseña bastante más extensa y completa en un vídeo que hice hablando sobre este libro y sobre la editorial. Así es que simplemente os voy a decir que continúan los hechos que ocurrieron en Las mareas negras del cielo. En aquel primer libro nos ubicamos un poco más a lo largo de los años, pero nos centramos en el personaje de Akeja, y en este libro la acción es bastante más condensada en muy pocos días y siempre desde el punto de vista de Mokoya. Mokoya, que es una madre a la que le ha ocurrido algo bastante duro y con la que yo he empatizado muchísimo. Ya digo, no voy a decir nada más, tenéis mi reseña más extensa en ese vídeo. Y este libro me ha fascinado, me ha gustado muchísimo y me ha gustado incluso más que el primero. Estoy deseando que continúen con esta saga. El siguiente libro que terminé fue nuestra lectura conjunta del mes de junio con Literarian Podcast, ¿no? En este mes había que leer Realismo mágico y después de la votación salió El océano al final del camino. Os dejo aquí la portada. Comentar que fue mi primera toma de contacto con el autor, con Neil Gaiman. Y a pesar de que siempre he escuchado que es un autor maravilloso, que la obra es fascinante, que esta era una manera de empezar con él muy top. Lo siento mucho, de verdad, pero no ha sido la grandísima lectura que esperaba. Yo creo que ha sido eso, las expectativas que me han jugado una mala pasada.
Pero bueno, vemos la historia de un niño y su relación con una familia que vive cerca de su casa. Y es todo muy mágico, muy místico. Desde el principio sabemos el porqué del título, de por qué el océano al final del camino. Y es una manera de enfrentarse a la realidad. Yo creo que al verlo desde el punto de vista del niño, todo tiene ese punto de inocencia, que eso es lo que más me ha gustado. Está contado desde el punto de vista de la inocencia, de cómo ese niño percibe las cosas que podrían ser cosas muy duras y fuertes, ¿no?, para vivir por parte de un niño, cómo él las normaliza, cómo toda esa parte de la fantasía que está viviendo para él es algo natural y normal. Incluso veo aquí cierta metáfora con respecto a cómo vemos las cosas de niños y cómo las vivimos, y cómo cuando crecemos vamos perdiendo un poco esa conexión con ese lado mágico, ¿no?, de la vida. Esa parte me ha gustado, pero ya digo, no ha sido una lectura de 5 estrellas, que yo esperaba que este autor me maravillase, pero aún así, eso ha sido una lectura bonita, desagradable en muchos momentos, muy explícita en otros. O sea, el autor se recrea en momentos así como un poco perturbadores y te las cuenta con todo detalle. Entonces esos momentos han sido como controvertidos en los comentarios de la lectura conjunta, pero era muy divertido verlo. Y luego como cada uno tenía su teoría, ¿no? También hay como un eje central con respecto a una especie de personaje que es una bruja, un ser oscuro, ¿no?, por así decir, y la relación con este niño. Y entonces es bastante también perturbador, pero a la vez el niño resulta encantador, ¿no?, por cómo lo va viendo, cómo lo va viviendo y cómo se va enfrentando, ¿no?, cómo va mostrando su determinación para enfrentarse a este personaje. Y resulta divertido, resulta entrañable, y a veces dices, Dios mío, o sea, la vida de este niño, ¿cómo puede ser luego una persona normal, ¿no? Yo no he continuado con el autor y me gustaría seguir, porque este libro ha sido eso, como me esperaba más, y yo quiero darle más oportunidades porque sé que es un autor que seguro que me gusta. El próximo libro del que os voy a hablar, el siguiente que terminé, es El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas, publicado por Editorial Trotalibros. Si bien es cierto que a mí me costó, pues no sé cuántas partes tenía el libro, pero sí, tiene 3 partes, hasta la tercera parte me costó mucho trabajo entrar. Aquí vemos un poco el duelo. Tratamos el duelo desde el punto de vista de una niña, cómo se enfrenta a la pérdida, y además el entorno es un entorno muy mágico, porque nos encontramos en un lugar frío, en un lugar inhóspito prácticamente, pero vemos la magia con la que este frío nos envuelve, cómo se genera esta ambientación que es la que va y te lleva de la mano por toda la obra, ¿no? Aquí llega nueva a esta población y entabla una amistad muy breve pero muy intensa con Sis. Y bueno, después de esto desaparece, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la búsqueda de esta niña, la reacción de Sis, cómo los adultos esperan que Sis tenga las respuestas para todo, y buscan y la cargan con una losa que no debería cargar. Y eso, cómo ella se enfrenta a esta pérdida, a la búsqueda de su amiga, y a cómo su entorno la está tratando como después de esta pérdida, ¿no?, como con tanto cuidado, cómo esperan que ella vuelva a reaccionar, vuelva a incorporarse a su vida. Al principio, ya digo, me costó mucho trabajo empatizar, no sabía bien por dónde pillarla, y además quizás la forma en la que está escrito, a pesar de ser muy poética, no me hacía conectar bien con la obra. Ahora, llegó la última parte, la tercera parte, y a ella sí que empecé a notar esa vorágine de sentimientos, esas reacciones naturales de lo que sería enfrentarte a una pérdida, y más por parte de una niña, cómo todos los demás quieren intentar ayudarla, no pueden, ella no se deja, no se fue. Esa última parte ya sí fue más intensa, sí me gustó más, pero ya digo, me costó muchísimo trabajo terminar de empatizar con ella y comprenderla. A pesar de todo, me parece un libro muy bonito, la ambientación es de lo mejor, porque eso te mete mucho en esa ambientación más oscura, más fría, más inhóspita, y en ese palacio de hielo que vas recorriendo sala a sala y que te atrapa, ¿no?, literalmente. La siguiente obra de la que os vengo a hablar es Agatha Racing, La Quiche Letal, que la leí en lectura conjunta con el club de Callejón del Misterio de Evita Lecturitas, que también os dejo por aquí abajo su canal para que lo veáis, que es maravillosa. Con este libro me he sumergido de lleno en un género que no había leído nunca, y es el Cozy Mystery, que bueno, es
es eso, misterio, asesinatos y tal, como la resolución tipo Agatha Christie, pero con un puntito así muy cotidiano, muy cozy, una ambientación muy chula, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que sí que he leído thrillers en otras épocas, o sí que he leído algo de Agatha Christie y tal, esto tiene como una mezcla perfecta entre todo esto, ¿no? Un misterio que resolver y una ambientación un tanto peculiar en una población que debería ser algo muy, de nuevo, muy bucólico, porque se trata de un pueblecito de las Cotswolds, imaginaos, o sea, tiene que ser eso, la ambientación está perfecta, maravillosa y bucólica, pero, claro, ¿qué ocurre? Que llega este personaje, Agatha, que es ciertamente muy peculiar, a ratos te cae mal, y es una señora que se ha prejubilado porque ha sido una mujer de mucho éxito en su trabajo, ha sido de relaciones públicas y ha tenido grandes cuentas, y esto le ha propiciado que pueda jubilarse prontito y cumplir su sueño de irse a vivir, pues eso digo, a esta población. Así es que, claro, llega allí y se da cuenta de que después de toda la vorágine londinense, se aburre. Así es que, además de aburrirse, es tratada pues como con desdén por sus nuevos vecinos, porque bueno, lo de aceptar a los nuevos vecinos en estas poblaciones tan chiquititas y tan de pocos vecinos, pues cuesta, ¿no? Así es que ella está decidida a toda costa a hacerse un hueco en la comunidad, a que la gente la conozca y la acepte, y decide participar en un concurso de kitsch. ¿Qué ocurre? Pues que el juez que va a determinar quién gana este concurso, después de proclamar a su vencedora, acaba muerto. Y entonces todo el mundo culpa a Agatha porque ha fallecido después de comerse su kitsch. Claro, pues ella sabe que no ha sido, pero tiene que descubrir, para dejar su nombre limpio e impoluto, quién ha sido el verdadero asesino o la verdadera asesina del juez del concurso de kitsch. Así es que, bueno, pues vamos viendo un poco cómo se meten líos, cómo los vecinos cada uno es más raro que el anterior, cómo parece que todos pueden tener un móvil para haber matado al juez del concurso, y cómo además hay, pues eso, el tema de cómo funciona la policía en este libro es ciertamente curioso, cómo va investigando para atar cabos y conseguir averiguar quién fue el asesino o la asesina. Es un poco muy cotidiano, pero luego tiene el puntito ese de un misterio que resuelve pues alguien que no tiene nada que ver con el entorno y el ambiente policial. A mí me parece muy divertido. Agatha es eso, a ratos es odiosa, no es un personaje que digas me encanta, me maravilla y me cae bien. Así es que esa es otra de las cosas que me llamó mucho la atención, el hecho de que de un personaje que de primeras te choca, salga una trama tan divertida, ¿no? Otro de los libros que leí, ya estamos llegando al final, fue La maldición del tranvía 015, de P. Djeli Clark, publicado de nuevo por Duerme Vela. Esta fue la novedad del mes de junio, que salió además el día de mi cumple, y me lo leí en nada. En este libro nos encontramos con dos policías de El Cairo a principios del siglo XX. Entonces tenemos una mezcla de conceptos, porque bueno, a pesar de ser muy cortito el libro, nos encontramos en un entorno en el que se supone que El Cairo ha sido una gran potencia y es súper innovadora y es de las más modernas de la época. Y además nos encontramos en el contexto sufragista, las mujeres están luchando por conseguir el voto. Entonces estos son como eso, conceptos que te va soltando por ahí, en los que no ahonda demasiado, pero que te va dejando ahí a modo de ambientación. La ambientación es maravillosa, como ya digo, El Cairo resulta fascinante. Me encantaría seguir aprendiendo y ahondando en esta ambientación y que hubiese más obras, que creo que las hay, con esta ambientación. Pero es que además estos dos investigadores tienen que averiguar qué es lo que ocurre, qué misterio hay en el tranvía 015. Porque bueno, la persona responsable de este tranvía los llama diciendo que el tranvía está como poseído, ¿no? Entonces ellos pertenecen a una especie de ministerio de lo paranormal. Trata de cómo estos dos policías tienen que deshacerse de este espíritu, averiguar qué espíritu es y cómo vencerlo, ¿no? Tiene momentos muy divertidos, tiene momentos en los que te ríes un montón. Luego tiene mucho folclore relativo a esto, al Cairo y a Egipto. Y tiene eso, muchos mensajes que te va lanzando, y a pesar de quedarse muy en la superficie, de no ahondar, pues porque eso es una novela cortita, te van dando pues todo ese contexto, ¿no? Entonces es muy completa. Ya digo, a pesar de que el misterio no sea el eje central, ni sea algo demasiado misterioso, valga la redundancia, pues al final es la excusa para todo lo demás, y además eso, tiene puntos muy divertidos y a mí me gustó muchísimo.
un nuevo acierto de Duerme Vela y además una lectura súper ligerita, perfecta para estos meses. Ahora os voy a hablar de un libro que fue una sorpresa total porque no estaba entre los libros que yo pensaba leer, ni muchísimo menos. Fue una lectura de Sara, de Tómate un café con Sara, con Rod de Librería 9 3/4, y en cuanto vi que anunciaron la lectura, yo me apunté. Se trata de Mi dulce niña y es un thriller muy frenético. No podía soltar el libro. En el punto de partida vemos cómo una chica ha escapado con su hija de una cabaña abandonada en la cual estaba secuestrada. Es que no quiero contar más porque ese es el punto de partida. Puede parecer muy típico, de hecho, bueno, pues hay muchas obras que están ambientadas en secuestros, en cabañas abandonadas y en todo esto, pero tiene un giro de tuerca mucho más perturbador. No te ves venir el desenlace ni de broma, o por lo menos ninguno de nosotros lo vimos. Fue muy perturbador el punto de vista porque está narrado a varias voces y vas viendo un poco, pues, a esta dulce niña, a la chica secuestrada, a determinados personajes que no quiero decir quiénes son porque son claves también, y además en varios momentos temporales, antes, durante y después del secuestro, y porque bueno, ya digo, en la primera página tú sabes que la chica ha escapado, ¿no?, con su hija. Entonces, pues eso, no es un spoiler si os digo que está también ambientado, o sea, que te cuenta también la historia después del secuestro, ¿no? Te va dando muy bien toda la historia y toda la trama y te la va hilando muy bien, te va dando todos los huecos y te los va rellenando, pero jamás te da una pista que tú digas definitiva para decir, esta es la persona culpable. Así es que la verdad, maravillosa y un ritmo muy constante de giro, de dejarte con la boca abierta. Y ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo y me ha dado así como el mood de seguir leyendo este tipo de lecturas perturbadoras. Y por último, la última lectura que hice en el mes de junio fue el segundo libro perteneciente a esta trilogía, la trilogía de Xenogénesis, y se trata de Ritos de Madurez. Aquí tengo que reconocer que a pesar de que está igual de bien escrito, a pesar de que la historia me seguía interesando muchísimo, llega a una de las partes en la que para mí la historia decae. Esperaba reencontrarme con Lilith de una manera un poco más intensa y no ha pasado. Así es que hubo un punto en el que me costaba seguir, como que no retuvo mi atención como lo había hecho el libro anterior, el de Amanecer. Así es que me sentí un poquito decepcionada en ese sentido. Sin embargo, ya digo, la forma de escribir de la autora, el cómo continúa con la trama, cómo te presenta a todos los personajes, sublime, sigue siendo sublime. Así es que a pesar de ese punto en el que ha decaído mi interés un poco por la obra, luego lo consigue retomar, me sigue pareciendo maravillosa. Me parece un estudio prácticamente eso, sociológico, sobre cómo nos comportamos los seres humanos y cómo nos enfrentamos a no ser los amos y señores del universo. Y sigue habiendo momentos y escenas duras. Yo realmente incluso esperaba más crudeza y más dureza, o sea, al final ha sido más light de lo que yo esperaba, pero ha sido muy interesante y tengo muchas ganas de leer el tercero. Aquí no quiero contar demasiado porque es una segunda parte, entonces no quiero hacer spoiler de la primera, pero continuamos pues desde un poquito después de cómo nos dejó el primer libro y ya estamos en la Tierra, solo puedo decir eso. Estamos en la Tierra en diferentes colonias y bueno, pues es como se van relacionando entre ellas y cómo cada una tiene unas creencias diferentes y una tolerancia diferente, ¿no? Os recomiendo de verdad que leáis a Octavia E. Butler porque es maravillosa, escribe de una forma soberbia. Y nada más y nada menos. Estas han sido las 10 lecturas que he hecho en este mes. Si habéis leído alguno de ellos, ya sabéis, dejádmelo en comentarios porque me encantará comentarlo con vosotros. O si no los habéis leído pero los queréis leer, pues eso, dejadme vuestras impresiones, o si queréis alguna reseña más extensa sobre alguno de estos libros. Y nada, vamos hablando un poquito más en comentarios. Dejadme también cuáles han sido vuestras lecturas de junio, así que yo bichee y pueda tener ideas, porque nunca son suficientes, claro. Tengo aquí libros pendientes para varias vidas, pero no importa, siempre hay libros nuevos que añadir a la pila de pendientes. Simplemente, pues lo de siempre, deciros que le deis a like si os ha gustado este vídeo, que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de mis futuros vídeos. Daros de nuevo las gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo.